Bien. Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar una clase distinta. Vamos a combinar dos unidades y a través de dos textos de autores diferentes. Y después vamos a ver un poco de la situación en Santa Fe, la situación carcelaria en Santa Fe. Así que voy a tratar de ser lo más didáctico posible, pero puede ser que en algún momento hable muy rápido, por lo tanto, frénenme, pregúntenme. Si no se entiende algo, no tengan miedo de interrumpir. La idea es que me pregunten y hagan todas las consideraciones, los comentarios. Sé que es difícil por Zoom, para mí también es difícil dar la clase a veces cuando no sé si del otro lado se está entendiendo algo de lo que estoy diciendo, así que les pido que me ayuden en ese sentido, que me frenen las veces que sea necesaria y bueno, interrumpan. Para los que estamos de este lado hablando a una computadora, está bueno a veces que te frenen porque demuestra que hay alguien escuchando del otro lado, así que háganlo con confianza, que no molesta, al contrario. El primer texto que vamos a ver es un texto que quedó pendiente de la clase pasada, la clase que dio Santiago el lunes anterior. Es un texto de Mariano Gutiérrez. Ya dieron un texto de Mariano Gutiérrez, que es el texto Funciones y disfunciones, prácticas y discursos. Es un texto un poco complejo. Es un poco que por eso Santi nos llegó a dar el siguiente texto, que es el que vamos a dar hoy, que se llama Acusatorio y punitivismo. Es un texto que tiene dos partes y que es muy polémico, por decirlo de alguna forma. Llama mucho la reflexión, más teniendo en cuenta el contexto en el que estudiamos, la gran mayoría de nosotros. Yo hace un tiempo que estudié, pero recuerdo que quedó en mi memoria una forma de enseñar derecho procesal penal específicamente, en donde nos enseñaban que el proceso acusatorio es de alguna forma la solución a todos los problemas del sistema penal e incluso a la gran mayoría de los problemas sociales. Este texto de Mariano Gutiérrez en particular viene un poco a decir lo contrario. Es decir, el proceso acusatorio no solucionó ninguno de los problemas que prometía solucionar y generó nuevos problemas que no existían antes de que existen. Es decir, el proceso, la reforma acusatoria, va a decir Mariano Gutiérrez, no solamente no resolvió y no realizó las promesas que hacía previa a su introducción, sino que generó nuevos problemas que antes no había. Por lo tanto, para los que como yo y ustedes, imagino, hemos estudiado en derecho procesal las cajas del derecho acusatorio por sobre el derecho inquisitivo, y que hoy en día alguien diga o mencione la palabra inquisitivo sirve para crucificarlo y expulsarlo por siempre del ámbito académico y jurarse nunca más volver a leer un libro de esa persona, leer un poco a Mariano Gutiérrez nos hace de alguna forma volver un poco a la realidad de lo que pasa y salir un poco de esa especie de burbuja en la que viven algunas figuras del dogmatismo procesal penalista. No quiero caer en calificaciones, pero lo que sí me gustaría resaltar es el valor del texto en razón de preguntarse qué pasa más allá de lo que prometemos que va a pasar. O qué pasó más allá de lo que prometían que iba a pasar, ver la realidad. Y esta materia, como ustedes van a ver y quizás ya hayan visto varias veces, se trata más de ver qué pasa, más de preguntarse qué debería pasar. Es decir, es una materia sociológica. Para dar cualquier respuesta hay que ir a ver qué pasa. No hacer hipótesis de qué debería haber pasado o qué seguramente va a pasar.
digamos, hay que ir al ser y no al deber ser. Un poco lo que plantea Mariano Gutiérrez en el otro texto, en este lo pone en práctica. ¿Se acuerdan del otro texto? De prácticas y discursos. La diferencia entre decir algo y que eso después pase. No es tan resumido, pero más o menos va por ahí. Me voy frenando porque cada tanto veo que hay gente en la lista, en la sala de espera, y tengo que tomar un segundito para admitirlos. Pero bueno, esta introducción breve era para decirles que el texto no es un texto más. Es un texto que de alguna forma interpela al que lo lee y lo hace preguntarse por qué está diciendo esto. ¿Y qué es lo que dice Mariano Gutiérrez en su texto? Mariano Gutiérrez lo que plantea es que como primer fenómeno que observa es un aumento del encarcelamiento en toda América Latina y empieza a preguntarse qué puede haber pasado para que aumente de esa forma el encarcelamiento en estos contextos, ¿no? Latinoamérica y el Caribe. Entonces, él plantea algunas hipótesis. Por ejemplo, puede haber pasado que aumentó el delito, por lo tanto, aumentó el encarcelamiento. Puede haber pasado que la policía sea más eficaz en perseguir el delito. Es decir, antes no lograba atrapar todo y ahora es más eficiente. Puede haber pasado que haya producido un endurecimiento legislativo, es decir, que haya penas más duras para los delitos y por lo tanto la gente pase más tiempo presa y por eso haya más gente presa, porque se van acumulando prisiones o penas de prisión más largas. En su texto, y esto no me va a alcanzar el tiempo para desarrollar punto por punto, pero en el texto va diciendo por qué él cree que no es eso lo trascendente. El aumento del delito, porque dice que la gran mayoría de los delitos son robos, hurtos, homicidios y violaciones, y que en gran escala eso se modificó poco. Y la inflación penal que él observa se da en relación a delitos por los que nadie va preso. Por ejemplo, se incorporan nuevos delitos de emisión de cheques sin fondo, contaminación ambiental, prohibición de contacto de los padres con los hijos, no aportar la cuota alimentaria del padre, digamos, se crean nuevos delitos, hay una inflación penal, pero nadie va preso por esos delitos. Sirven como una amenaza que generalmente se resuelve prepenal o por modos de resolución penales, pero no carcelarios. Es decir, una probation, con una libertad condicional, pero concretamente no hay gente presa por no pagar la cuota alimentaria o por entregar un cheque sin fondo. Se crean nuevos delitos, digamos, no digo que no haya nunca uno, lo que digo es que no es significativo para explicar el aumento del encarcelamiento en estos contextos. Entonces, va a decir que el aumento del delito tampoco fue lo suficientemente significativo para explicar el encarcelamiento masivo y pone como ejemplo que las tasas de homicidio no variaron. Entonces, desde los años 90 en adelante, el autor plantea, si el homicidio, que es el único delito que no tiene cifra negra, no varió, no podemos presumir que haya mayor eficacia policial, sino más bien todo lo contrario. El endurecimiento legislativo no aportó significativamente al encarcelamiento masivo. ¿Qué nos queda? Y ahí es donde introduce la idea de las reformas procesales. Las reformas procesales sucedidas en América de manera bastante coordinada, digámoslo, en casi todos los países de América, dice Mariano Gutiérrez, podría llegar a explicar de mejor manera por qué el encarcelamiento masivo se transformó en un problema en todos esos países donde aplicaron ese tipo de reforma.
Él introduce, a su vez, un problema social que las reformas procesales vinieron a resolver, que consiste en la emergencia del discurso punitivo, es decir, el problema de la inseguridad como problema social a resolver en la gran mayoría de estos países a partir de los años 90. En Argentina se ve bastante claro, con la aparición de la inseguridad como problema, surge la necesidad de dar respuesta a ese problema. Lo que va a decir Mariano Gutiérrez es que las reformas procesales vinieron a dar respuesta, una respuesta política al problema de la inseguridad. Él hace digamos, también es un poco más desarrollado el tema en el artículo. Yo no me pude ir deteniendo en todo porque la verdad que son muchos temas, pero lo interesante es que él plantea es que a una tradición que en los años 80 se había concebido como movimiento antiimpunidad a partir de los movimientos de derechos humanos tendientes a lograr el castigo de los crímenes cometidos en la dictadura, los delitos de lesa humanidad, y a algunos crímenes vinculados a la corrupción y al poder que habían tenido mucha visibilidad. Se me ocurre, por ejemplo, el caso María Soledad, a inicios de los años 90, quizá ustedes ni lo conozcan, o sí, no sé, digamos, María Soledad Morales es una chica asesinada en Catamarca, aparentemente, digamos, o no aparentemente, digamos, de acuerdo a lo que resolvió la justicia, en el marco de una fiesta en donde participaban poderosos o hijos de poderosos del poder establecido en Catamarca, y ese crimen tuvo mucha visibilidad mediática nacional y lo que generó es una respuesta a un movimiento bastante masivo anti-impunidad que de alguna forma se aglutinó a al movimiento de derechos humanos de anti-impunidad ya existente, pero a partir de los años 90 ese movimiento anti-impunidad, anti-poder, empieza a mutar en un movimiento anti-inseguridad. Es decir, se reemplaza la idea de impunidad por la idea de inseguridad y obviamente se transforma el destinatario social de ese reclamo. Es decir, ya no son los poderosos o los que detentan el poder, sino el grupo social al que se pretende perseguir penalmente es a los chorros, a los ladrones, digámoslo así, y por lo tanto muta, el movimiento se transforma, pero lingüísticamente toma gran parte de su peso político. Justamente cuando leía esta parte del artículo, pensaba que, por ejemplo, en estos últimos días se dio una situación de un joven de clase media que fue encarcelado por atropellar a 2 ladrones y matarlos. Y una de las consignas utilizadas por los familiares del que conducía la camioneta, que podemos decirlo, el presunto homicida, era: el Estado es responsable. Esa era la consigna para pedir la liberación de quien conducía la camioneta. Lo cual, para mí, es un ejemplo claro de cómo, lingüísticamente, las demandas de seguridad fueron apropiándose de esos reclamos anti-impunidad fundados o sedimentados en los años 80 sobre la base de la persecución de los criminales de lesa humanidad en Argentina o los criminales del poder, llamémoslo así. Lo que plantea Gutiérrez es que se produce un giro lingüístico y se apropian estas demandas de seguridad de esos postulados políticos. Por lo tanto, lo que va a decir Mariano Gutiérrez es que se crea un campo fértil para el reformismo por 2 motivos. Por un lado, porque
existe una gran cantidad de expertos que van a empezar a escribir sobre reforma procesal penal. También marca otros temas donde estos expertos empiezan digamos, a escribir tomando los postulados de la criminología crítica, es decir, postulados de izquierda y con buena intención, plantea Mariano Gutiérrez, es decir, con intenciones de verdad afectar el sistema penal en términos de dar mayores garantías, pero también escriben sobre dogmática penal, por ejemplo, sobre la necesidad de reemplazar el causalismo por el finalismo, o sobre el sistema penal de menores, sobre la necesidad de volver más democrático el sistema de menores. Pero lo que plantea el autor es que estos autores que escriben sobre estos temas le dan de alguna forma contenido teórico a la necesidad de generar una reforma procesal penal que a su vez tiene en la mira dar una respuesta política a esa necesidad de hacer algo con la inseguridad y de volver a la justicia más eficiente. Por lo tanto, el proceso o los procesos de reforma en Latinoamérica, y él va a citar otros ejemplos, no solamente el argentino, pero el argentino es algo que tenemos bastante cerca, y los que vivimos en Santa Fe mucho más cerca, ya que la reforma en Santa Fe se dio en el 2014, mientras que en el resto de Argentina comenzó, ni bien empezaron los años 2000, por ejemplo en Córdoba y en provincia de Buenos Aires. La reforma procesal penal, va a decir Gutiérrez, daba respuesta por izquierda y por derecha, es decir, dejaba todos conformes. Por izquierda, porque satisfacía la mirada de estos expertos que planteaban que el sistema inquisitivo es un sistema de baja calidad en relación a las garantías procesales. Y por derecha, de alguna forma, porque empieza a traer los postulados de la eficiencia, es decir, de una justicia más rápida, más efectiva y que permita menos impunidad, que coincidía con los reclamos sociales de antiimpunidad y antiinseguridad que les comentaba recién. Es decir, de alguna forma... Profe, Sí. la última ¿Qué parte? Cuando por derecha... Ok, bien. Por derecha, por un lado, por izquierda, dijimos, había expertos que venían diciendo que el sistema inquisitivo era poco garantizador de las garantías constitucionales, es decir, había que modificarlo porque era injusto. Y por otro lado, por derecha, había sectores sociales planteando que la justicia, el sistema penal, mejor dicho, no la justicia, era ineficiente y generaba mucha impunidad porque era lenta y porque de alguna forma no daba respuesta a ese reclamo de mayor eficiencia, mayor seguridad, menos impunidad que les manifestaba anteriormente. Es decir, se combina la voz de los expertos por izquierda con las necesidades políticas por derecha para generar un campo fértil para que las reformas se lleven adelante prácticamente en todos los contextos, ya sea gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de casi todos los países de Latinoamérica con todas las coyunturas distintas que existían. Es decir, de El Salvador hasta Chile, Argentina y todos los países de Latinoamérica empiezan a realizar este tipo de reformas. El autor plantea, ¿por qué se pueden realizar? Bien, porque condensa de alguna forma la eficiencia y la mejora en la persecución penal como una respuesta a las crisis de inseguridad, llamémoslo, o de reclamos antiimpunidad, y por otro lado, porque hay un grupo de expertos que por izquierda también fogonean o de alguna forma plantean la necesidad de transformar el sistema existente. En este digamos, contexto, toma un rol preponderante el CEJA, que es el Centro de Estudios para la Justicia de las Américas, que es un grupo en donde estos intelectuales, de alguna forma, pueden conglobarse, y el CEJA es financiado por la OEA. Por lo tanto, tienen recursos para llegar a los países y poder, de alguna manera, bajar
las pautas rectoras de las reformas procesal penales. Entonces, esta idea de necesidad de la reforma empieza a tomar cuerpo prácticamente en toda América. Pero esa idea de más garantías y más eficiencia, dice el autor, funciona bastante bien al principio, pero cuando la reforma empieza a tomar un poquito de marcha, las mayores garantías son dejadas de lado por estos mismos reclamos permanentes de más seguridad o menos impunidad, y empieza a primar la lógica de la eficiencia y a introducirse pequeñas reformas o grandes reformas que dejan de lado el sistema tal cual lo habían propuesto los pensadores o los doctrinarios de la reforma y viran totalmente hacia un sistema cada vez más pensado en la eficiencia. Por lo tanto, lo que nos tenemos que poner a pensar es más eficiente, ¿en qué sentido más eficiente? ¿O qué es un sistema penal más eficiente? Lo que plantea, digamos, los autores como eficiencia oculta el rol del sistema penal, dice Mariano Gutiérrez. Es decir, invisibiliza, si se dice, que el sistema penal es básicamente selectivo y que hacer más eficiente el sistema penal va a traer naturalmente más presos. Porque si algo funciona mejor y lo que genera es presos, ¿sí?, va a generar más presos. Es decir, es bastante simple la cuenta. Es decir, si el sistema penal genera presos y hacemos que el sistema penal funcione de manera más eficiente en términos de velocidad, lo que va a hacer va a generar más presos. Por lo tanto, el problema que nadie de los que propuso la reforma vio es que este sistema iba a generar más presos. Y esa es la consecuencia que trata de visibilizar Mariano Gutiérrez en su texto y responsabiliza a estas reformas acusatorias como las generadoras del encarcelamiento masivo en casi todos los países de Latinoamérica. ¿Qué es lo que plantea además? Dice, en un primer momento estas reformas eran planteadas como la solución a la selectividad del sistema. ¿Por qué? Porque decían, la gran mayoría de los presos son presos sin condena y los presos sin condena son generalmente pobres, lo cual era verdad. Y decían, en los sistemas anglosajones hay mucho menos presos sin condena. Por lo tanto, si va a haber menos porcentaje de presos sin condena, en definitiva vamos a ir hacia un sistema menos selectivo. Lo cual, de alguna forma, ocultó que en la gran mayoría de los países anglosajones había menos porcentaje de presos sin condena, pero había tasas de encarcelamiento que duplicaban a los países en donde el sistema acusatorio no se aplicaba. ¿Qué quiero decir simplificadamente? Había países donde tenían el sistema acusatorio y había muchos menos presos sin condena en porcentaje, pero había muchísimos más presos. Esto ya pasaba, no es que era un efecto no esperado. En casi todos los países de habla anglosajona, donde se aplica el principio acusatorio desde siempre, ya de antes tenían tasas de encarcelamiento muchísimo más altas que la de los países de tradición continental que aplicaban el sistema inquisitivo. Por lo tanto, era esperable bajar la cantidad de presos preventivos, porque obviamente una justicia más rápida reduce los porcentajes de presos preventivos, pero aumentar muchísimo las tasas de encarcelamiento. Era algo esperable. No haberlo previsto o no, ni siquiera haberlo discutido, de alguna forma posibilitó que nadie dijera ¿qué vamos a hacer con los presos? Es decir, invisibilizó un problema
que es el principal problema. En casi todos los países de Latinoamérica existe un problema gravísimo, irresoluble de superpoblación por encarcelamiento masivo. Superpoblación que viene atada de situaciones de tortura, violencia, muerte, motines, masacres. Algo invisibilizado por quienes plantearon la reforma inicialmente. Y por otro lado, otra de las formas que tuvieron de enmascarar la selectividad del sistema y los problemas que el sistema acusatorio podía traer es hablar de el ideal de las dos partes en igualdad, luchando ante un tercero, o luchando entre comillas, ¿no? Luchando en términos de litigio, ante un tercero imparcial, impartial, independiente. Primero, que las partes no son iguales, porque es evidente que el Estado, con todo el poder que tiene a través de sus fiscales más la policía, es imposible pensar que se encuentre en condiciones de igualdad con un pibe que se afanó un celular y salió corriendo. ¿Qué posibilidades tiene de equilibrar ese poder ante el Estado en su conjunto? Y por otro lado, la idea de los jueces imparciales e independientes, como si eso fuera posible, como si los jueces pudieran abstraerse mágicamente del contexto y los reclamos sociales que atraviesan. No pasaba en el sistema inquisitivo, eso se lo garantizo, pero tampoco va a pasar en el acusatorio. Por lo tanto, lo que empieza a plantear Mariano Gutiérrez ¿es un efecto no deseado lo que pasó o tendríamos que haber sabido que iba a pasar? ¿No deberíamos haber pensado que si aplicábamos un sistema injusto, pero más rápido, lo que íbamos a generar es la misma injusticia más rápido? Esto no quiere decir que el sistema inquisitivo era mejor. El sistema inquisitivo era muy malo para las garantías de las personas sometidas a proceso penal. Era malísimo. Era totalmente discrecional, injusto. Ahora, era lento. Era ineficiente. Por lo tanto, muchas de las causas que ingresaban a su órbita se prescribían. Muchas de las causas que ingresaban a su órbita no se investigaban porque eran poco relevantes mediáticamente. Quedaban en una pila de papeles ahí, nadie las miraba. En términos de una justicia más racional, eso no está bueno que pasara. Es decir, está bueno que alguien diga y tome la decisión de política criminal de decir, esto no se investiga porque no es trascendente en función a mi política criminal, y no que quede ahí en una pila de papeles sin saber qué hay adentro. Ahora, en términos prácticos, aplicaba el criterio de oportunidad muchísimo mejor de lo que se aplica hoy, de lo que son capaces de aplicarlo los fiscales que tienen supuestamente la posibilidad de aplicar y de diseñar la política criminal en nuestro contexto. Es decir, hoy los fiscales no aplican una política criminal tendiente a perseguir a los más poderosos. Y generaron una política de persecución penal selectiva y muy eficiente. La gran mayoría de las personas privadas de libertad hoy ya tienen más de una condena. Es decir, son reincidentes. ¿Y cómo se logró eso? A partir de los juicios abreviados. Es decir, el sistema acusatorio hoy aceitó un mecanismo que funciona extraordinariamente bien para encarcelar gente pobre, y el resto, los que tienen capacidad de poder, tienen
un montón de herramientas para salirse del sistema, como lo tenían igual en el sistema inquisitivo. La diferencia es que al ser un sistema que procesa muchísimas más causas de las que procesaba el sistema inquisitivo, hoy nos encontramos con un montón de personas que ya son reincidentes por pequeños hechos que antes se prescribían y hoy se condenan. Es decir, la selectividad del sistema penal amplificada por 10. ¿Cuál es el problema de esto? Porque en definitiva decir, sí, bueno, pero en definitiva el sistema juzga a los que cometen delitos. El problema es que eso parte de la propia falacia de la selectividad. No todos los delitos se persiguen algunos, no todos. Y esa selectividad, de alguna forma, viene a reemplazar otras políticas públicas que no se dictan o que se deciden no aplicar. Es decir, la política penal viene a reemplazar políticas sociales que no suceden. Y entonces, y esto lo digo porque con conocimiento, digamos, tengo como ejemplo en Santa Fe a personas presas por robar una crema de enjuague o por robar un reflector. 9 meses presa una persona por robar un reflector. ¿Por qué? Porque tenía un antecedente condenatorio por otra tentativa de hurto. En este caso, una tentativa de robo calificado porque ni siquiera se lo pudo llevar al reflector. Lo agarraron en la misma cuadra en donde quiso robar el reflector. Entonces, uno piensa, en términos, si se quiere, hasta económicos y de eficiencia, los mismos que se utilizaron para la reforma procesal penal, y dice, ¿cuál es el beneficio social que tiene gastar miles de millones de pesos en sueldos de jueces, fiscales, defensores, que cobran fortuna, para después encarcelar a una persona que nos sale un montón de dinero también, mantenerla en la cárcel por un montón de tiempo, por una tentativa de un robo de un reflector, que vale 1.000 pesos, 2.000 pesos? ¿Ese es un Estado eficiente en términos de persecución penal? Para eso se rompieron la cabeza cientos y cientos de procesal penalistas pensando cómo transformar un sistema que funcionaba mal para este tipo de delitos. Por eso, a mí me gustaría recomendarles un artículo de Lorena Bachmayer que está subido en bibliografía complementaria, en donde nos interpela a pensar cuándo un sistema funciona bien y cuándo un sistema funciona mal, y salir un poco de la discusión inquisitivo-acusatoria. Un sistema, por ser acusatorio, no va a funcionar bien por sí solo. Y por ser inquisitivo no va a funcionar mal por sí solo. Lo que hay que ir a ver en un sistema para saber si funciona bien o si funciona mal son otras cosas. Primero, ¿cuán garantizador de las garantías constitucionales es? Es decir, ¿encarcela preventivamente a todos los pobres o no? Porque en nuestro caso, por ejemplo, en Santa Fe, la promesa era no va a haber más presos preventivos. Y efectivamente bajó mucho la cantidad de presos preventivos porque los procesos, en lugar de durar 5 años, como duraba antes, teniendo presos preventivos todo de manera eterna, ahora dura mucho menos. Y en 2 años tenés a alguien firmando un abreviado por 8, de 8 años. Entonces ya no duran 5 años los procesos, tenés menos presos preventivos. Pero los porcentajes de dictado de prisión preventiva no bajaron. Es decir, los que iban presos antes con el sistema inquisitivo van presos ahora también. Están preventivamente menos tiempo, porque obviamente el proceso dura menos, pero no van menos presos. Digamos, antes, cuando vos robabas 2 celulares ibas preso, ahora cuando robás 2 celulares vas preso también. Con la diferencia de que ahora esa prisión preventiva es la nueva manera de tortura que encontraron los fiscales para hacerte firmar un abreviado. Mientras antes vos estabas en prisión preventiva 2 o 3 años y a lo mejor al tercer año, cuando ya había que decidir si te dejaban libre o te juzgaban, la causa se prescribía o pasaba algo que te podía llegar a favorecer,
Hoy en día, esas causas se cierran con una abreviada. Es decir, el sistema inquisitivo era, te torturamos para que aceptes la condena, para que confieses. Eso era el inquisitivo, digamos, lo malo que tenía el inquisitivo. Bueno, hoy en día es, te torturamos, te metemos en una cárcel superpoblada para que firmes un abreviado que en definitiva es que confieses. ¿Qué cambió? Es lo mismo. Pero ahora encima, mucho más grande. Es muchísimo peor. Porque antes teníamos una máquina que funcionaba mal, entonces generaba presos pobres, pero poco, porque funcionaba muy mal. Había 16 jueces de instrucción. Hoy hay 110 fiscales. Es decir, imagínense el desastre en términos de política criminal que se está generando. Ahora les voy a mostrar algunos datos de Argentina y de Santa Fe que son alarmantes sobre tasa de encarcelamiento. No les quiero arruinar tanto la tarde, así que vuelvo con Bachmeier y lo que ella plantea es dos cosas. Primero, respeto por las garantías, eso es lo que hay que ir a mirar. Este proceso penal, ¿respeta o no respeta la garantía? ¿Mete preso a todos los pobres preventivamente o no los mete? ¿Tiene posibilidades de defensa? ¿Tiene posibilidades de que el fiscal produzca la prueba de la defensa para ayudar, digamos, en términos objetivos, a probar tanto la criminalización como la desincriminalización? ¿Funciona realmente la fiscalía con criterios objetivos de persecución penal? Y por otro lado, lo otro que hay que ir a mirar es la eficacia en términos de persecución de los delitos de los poderosos. Un sistema procesal penal funciona bien cuando investiga mejor los delitos de los poderosos. Porque en definitiva, lo que va a decir la autora es, esos delitos de los poderosos generalmente son los delitos que posibilitan la ocurrencia de otros delitos más leves o menos graves socialmente. Por ejemplo, si pensamos cómo se investigó en Argentina durante todos estos años el tráfico de armas o los mercados ilegales de armas, no se da cuenta que no hay una política criminal destinada a la persecución de ese tipo de delito específico. Sin embargo, hay una decisión política criminal de perseguir a toda persona que es atrapada en flagrancia con un arma en la mano. Es decir, una decisión de política criminal de perseguir al más débil y no perseguir a la red, digamos, o a los eslabones superiores de esa cadena de comercialización ilegal. Si uno va a la política de persecución de drogas, se va a dar cuenta que estamos prácticamente igual, o incluso peor. Si uno ve los porcentajes, después lo vamos a ver en unas clases más adelante, pero prácticamente el 60% de las causas que hay en la justicia federal son causas por tenencia simple. 6 de cada 10 causas son tenencia simple. Y entonces, casi todo el trabajo, si le sumamos además que el otro 30% tampoco son los eslabones superiores de la cadena de comercialización, sino son los que atienden el búnker, 9 de cada 10 causas en la justicia federal es perseguir a los pobres. Por eso, un sistema procesal penal, dice Bachmeier, funciona bien si respeta estrictamente las garantías constitucionales y persigue más eficientemente a los más poderosos. Me gustaría que ustedes puedan hacer el ejercicio de evaluar el sistema procesal en Argentina en base a esa mirada. O que puedan, a lo mejor, quedarse con ese interés y salir a buscar información complementaria en relación a ese tema. Una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que pasa. Citando a Gutiérrez en el otro texto, una cosa son las prácticas y otra cosa son los discursos. Por eso,
sé que puede llegar a ser contraintuitivo lo que estoy diciendo, con lo que acabo de decir. Porque sé que también nos han taladrado la cabeza como alumnos de Derecho de que el sistema acusatorio es la solución de todos los males. Y si alguien plantea que el sistema acusatorio funciona mal, la primera respuesta que van a recibir, y si quieren hagan el experimento, es que no es lo suficientemente acusatorio. Tenemos que ser más acusatorios porque este sistema no es tan acusatorio. Si fuera verdaderamente acusatorio, ahí no tendríamos problemas. Y tengo miedo de desilusionarlo y decirle que no. El sistema acusatorio genera estos efectos. Digamos, si quieren ir a ver lo que pasa en Estados Unidos, donde son los reyes del sistema acusatorio, tiene una tasa de encarcelamiento de 700 cada 100.000 habitantes. Es decir, es el doble que el segundo. Estamos viendo que, por ejemplo, los países de Centroamérica que tienen una tasa alta de encarcelamiento tienen 400 presos cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tiene 700. Si El Salvador, con las maras y con todos los problemas que acarrea y con una duplicación de las tasas de encarcelamiento con posterioridad al sistema acusatorio, tiene 400. Es decir, el sistema acusatorio genera muchos presos, pobres. Y bueno, en Estados Unidos, negros o latinos. Nosotros no tenemos esos problemas raciales, lo resolvemos, en nuestro caso el sistema penal lo resuelve a partir de la clase social. Por lo tanto, sé que es interpelante, sé que es antiintuitivo. Sí, lo que les digo es, no me crean, vayan a verlo. Indaguen si efectivamente lo que decían que iba a pasar, pasó. Porque en definitiva el objetivo de la materia es este, no es tirar las soluciones ni las recetas, sino preguntarnos si lo que pensamos que debía pasar, pasó. Ir a ver qué pasó. Ir a ver socialmente, tratar de entender cómo funcionan las instituciones penales. Así que este sería el primer paréntesis. Ahora vamos a pasar a otro, para nada grato, así que vamos a hacer un tiempito de 10 segundos, 30 para preguntas, comentarios, dudas que tengan. Tomo un mate y seguimos. El segundo texto, que van a ver que está muy vinculado al anterior, o al menos yo lo sentí así, es un texto de Máximo Soso que se llama Populismo punitivo, proyecto normalizador y prisión depósito en Argentina, en donde vamos a ver la otra cara, la cara de la cárcel en Argentina, y un poco los autores coinciden en el avance del encarcelamiento masivo en Argentina. Profe, ¿repetirías Sí. el nombre del texto? Populismo punitivo, proyecto normalizador y prisión depósito en Argentina. Gracias. De nada. Lo que plantea el autor es Máximo Soso, no sé si lo conocen, es un docente de Santa Fe, con mucha participación en las discusiones en nuestro contexto. Es de los más respetados en Latinoamérica y en el mundo. La verdad que da gusto leer a Soso, o escucharlo o ir a sus clases, es excelente. Y es una persona que a su vez tiene una gran capacidad de contar lo que otros autores han pensado y a su vez tratar de ver si eso se aplica en Argentina, con lo cual es muy recomendable cualquier texto de Máximo Soso. En este caso lo que él plantea es, hay dos modelos antagónicos de prisión. Por un lado, el modelo normalizador o resocializador del pensamiento positivista. La cárcel fábrica, la cárcel escuela,
es la cárcel destinada a resocializar o normalizar, en términos Foucaultianos, al preso. ¿Y cómo? Y a partir del trabajo regulado, la educación en la cárcel, la flexibilización del encierro a partir de etapas que el preso debe ir cumpliendo, la religión dentro de la cárcel, el contacto permanente con el afuera a través de la familia, es decir, las visitas. Todos esos mecanismos son mecanismos de alguna forma resocializadores que tienen como fin volver al preso a ser socialmente aceptable, podríamos decirlo, volverlo a la sociedad, curarlo en términos positivistas, ¿no? ¿Se acuerdan del positivismo? El pensamiento de la persona que de alguna forma hay que tratar esa patología. Generalmente el pensamiento positivista pensó un tratamiento para esa patología. Por eso la lógica de las leyes de ejecución fundadas en este modelo hablan de un tratamiento penitenciario. Quienes dirigen ese tratamiento penitenciario son expertos, criminólogos, personas que hacen una especie de pronóstico de reinserción. La prognosis que hace el equipo técnico criminológico es: ¿conviene darte la libertad condicional? ¿Conviene darte salidas transitorias? Es decir, estás curado en términos positivistas, te reinsertaste a la sociedad, podés volver. Esa lógica, ese modelo, podríamos decir, es uno de los dos grandes modelos de cárcel de prisiones de la modernidad. Es el modelo normalizador, resocializador, que tiene esas características. Y es el modelo, por ejemplo, de nuestra ley, de la 24660. No sé si ya se han cursado la materia que se trata, ya no me acuerdo, creo que es Penal 1, donde se da la ley de ejecución. Si es así, no sé, la verdad ya me olvidé. O si se separaron las materias, ya me perdí. Pero lo que sí sé es que nuestra ley de ejecución se planta sobre el ideal resocializador. Más allá de si funciona o no funciona, dice Soso, ¿no? Nadie dice que el ideal resocializador funciona. Es discursivo, es decir, es un ideal. Nadie dice que los presos se resocializan. Eso es otra discusión que también tendríamos que ir a ver para poder afirmarlo. Lo que dice es que el espíritu de la ley se sostiene en este ideal de que el preso tiene que trabajar, que el preso tiene que estudiar, que tiene que ir pasando etapas para poder ir saliendo, que tiene que recibir a su familia, tener posibilidades de acceder a la religión. Eso hace a un ideal o a un tipo ideal de cárcel. El otro tipo de cárcel es la prisión de depósito. Es decir, un modelo de prisión donde ese paradigma no juega. Y la cárcel es, en definitiva, un incapacitador temporario del preso por el tiempo que dure la prisión. Este modelo, de alguna forma, la prisión como solo castigo e incapacitación, de alguna manera viene a volver a traer algunos ideales del iluminismo penal, por ejemplo, el pensamiento kantiano del castigo como la aplicación de un mal equivalente al generado, es decir, el castigo como castigo y nada más. Y por otro lado, se emparenta también con lo que se llamó la nueva penología, que fue un grupo de pensadores que estableció que el mal funcionamiento
de la cárcel como resocialización debía ser reemplazado por un modelo que solamente tenga en cuenta el riesgo de que la persona vuelva a cometer un delito. Es decir, ya no importa lo que haga la persona en la cárcel. El tiempo que debe estar presa es cuán riesgoso es que lo volvamos a soltar. Dicho, digamos, brevemente, si vos sos una persona con antecedentes penales, si tenés antecedentes de consumo de drogas, si cometiste un delito con armas, si no tenés una familia establecida afuera, sos muy riesgoso, tenés que estar más tiempo preso. No interesa lo que hagas dentro de la cárcel. Podés estar todo el día mirando el techo o podés, si querés, leer un libro o hacer lo que quieras. Lo que te da la pauta de cuándo tenés que salir es cuánto tiempo te corresponde de acuerdo a cuán riesgoso seas. Ese modelo de prisión-depósito es bastante estudiado en Estados Unidos a partir de lo que se llamaron las normas o las pautas para sentenciar, que son pautas que se le dictaron a los jueces que obligaban a dictar tantos años de condena cuando se daban algunos de estos factores de riesgo en la persona a la que tenían que condenar. Es decir, caía un chabón, le tenían que aplicar una condena, ¿qué es lo que decía el juez? Bueno, le hacía unas preguntas y iba tachando, ¿no? ¿Tenés familia? No, pum, un par de años. Y así, ¿no? Ya no interesa lo que hagas dentro de la cárcel. No importa si te resocializás o no. Lo que importa es que mientras estás en la cárcel no podés cometer delito. Estás, de alguna forma, incapacitado. Y la cárcel se transforma por eso, y por eso la imagen es una prisión depósito, un lugar donde poner a la persona y que mientras tanto no pueda cometer delitos. Entonces, lo que dice Soso es, estos dos modelos ideales son antagónicos, si se aplica a uno no se aplica al otro, sin embargo, si bien en Argentina retóricamente el modelo dominante es el modelo resocializador, hay indicios de avance del modelo prisión-depósito. ¿Y dónde se ve eso? Se ve, por ejemplo, en la superpoblación carcelaria, el aumento de o la gran cantidad de presos preventivos y las condiciones de vida inhumanas en la gran mayoría de las prisiones. Y son algunos indicadores que nos demuestran que esos dos modelos antagónicos en algunos puntos o en algunos contextos pueden coexistir. Soso va después a hablar también del populismo punitivo, algo que ya hablamos bastante en el texto de Mariano Gutiérrez, por eso vamos a hablar un poco de lo mismo y no me gustaría volver a profundizar acá sobre el tema, pero lo que plantea es que a partir de los años 90 en adelante se dan un montón de leyes que de alguna forma generan más presos. Y acá se distancia un poco un autor del otro porque Soso no pone tan en primer nivel las reformas procesal penales como lo hace Gutiérrez. Y Soso plantea que uno de los giros hacia la prisión depósito, no digo que no piensen lo mismo, digo que en los textos no están trabajados de manera complementaria en este punto. Lo que digo es, lo que plantea Soso es el aumento de leyes que endurecen y dificultan la posibilidad de las salidas anticipadas de la cárcel. Y que aumentan mucho las penas a determinados delitos. A los delitos cometidos con armas, a los delitos en donde hubo personas heridas o muertas. De hecho, antes de esta reforma, la pena máxima en Argentina era de 25 años y ahora es de 50. Por lo tanto, esas modificaciones son las que resalta Soso. Ahora, lo que tienen en común es que ambas resaltan un fenómeno bastante evidente y es el auge del encarcelamiento masivo en Argentina.
un aumento sostenido de la superpoblación carcelaria, las muertos en custodia, las situaciones de violencia dentro de la cárcel, las condiciones de vida inhumana, etc. Ahora, dice Soso, este avance significativo de la prisión depósito no quiere decir que el proyecto normalizador haya desaparecido. En la gran mayoría de las cárceles, estos modelos antagónicos conviven. Es decir, hay cárceles superpobladas, pero igualmente hay algunos presos que salen a trabajar, hay algunos presos que pueden estudiar, la gran mayoría recibe visitas de su familia, reciben paquetes del exterior. En casi todos los pabellones son evangélicos, de alguna forma la religión es una parte importante de la resocialización, y hay salidas anticipadas, salidas transitorias, hay libertades condicionales, libertades asistidas, reducción por estímulo educativo de las penas, reducciones temporales de las penas por estímulo educativo, es decir, se premia al que va a la escuela, se le reduce la condena, es decir, hay un modelo resocializador, pero también hay una prisión depósito, coexisten, conviven. Y lo que plantea Soso, que es muy interesante, es que esta convivencia se sostiene un poco no por el éxito del proceso normalizador. No es que el proceso normalizador funcione y resocialice, sino porque el proyecto normalizador cumple una función importante para la gobernabilidad dentro de la cárcel. Es decir, la cárcel, si fuera solo depósito, sería bastante ingobernable. Al estar superpoblada, al tener condiciones paupérrimas de vida, lo que generaría sería una situación de desgobierno mucho peor. Por lo tanto, lo que él plantea como hipótesis, si bien no lo desarrolla en el trabajo, pero parece una hipótesis bastante interesante para abordar, es que la religión dentro de los pabellones, la posibilidad de recibir a la familia, la educación y el trabajo como premios a los que acceden algunos pocos, la conducta como forma de lograr flexibilizar el encierro, es decir, la conducta necesaria para poder acceder a salidas transitorias y demás, son formas de gobierno de la cárcel, que cumplen más ese fin que el fin de resocializarse para el afuera. Así que eso sería básicamente el planteo que hace Soso. Dos proyectos o dos modelos antagónicos que conviven, uno discursivamente más potente en la ley y que se sostiene en la práctica con una finalidad de gobierno de la cárcel, y otro con un auge muy potente a partir de las leyes de populismo punitivo sancionadas desde los años 90 en adelante, que tiene como característica la superpoblación y las condiciones de vida infrahumanas en las prisiones. Es decir, esas serían las ideas centrales del texto. Preguntas hasta acá, porque ahora lo que me gustaría mostrarles son algunos datos vinculados a Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Córdoba, de manera comparativa, para ir viendo cómo, dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Así que si quieren hacemos otro momentito para preguntas o para, digamos, comentarios o lo que quieran decir. Si alguien quiere defender el proceso acusatorio, puede hacerlo. Nadie les va a saltar a la yugular ni nada. ¿Seguimos? ¿Quieren ver los datos? Están ansiosos, eso es lo que pasa. Quieren ver los datos. Voy a compartir la pantalla a ver si me sale. Es un PowerPoint, es bastante largo, lo voy a ir pasando rápido porque si no, no vamos más.
Bien. ¿Ahí me están viendo? Sí, dice que empezaste a compartir pantalla, pero todavía no aparece el PowerPoint. Ahora sí. ¿Ahí va? Sí, ahí sí. ¿Se Sí, ve? ahí sí. Oye. Bueno, a ver si me sale. Bueno, este es una especie de compilado estadístico que tiene como fuente fundamental el Sistema Nacional de Estadística Penitenciaria y algunas fuentes propias, digamos, a las cuales pude acceder digamos, en función de mi trabajo, trabajo en la defensa pública. Por lo tanto, hay algunas cuestiones que tengo formas de comparar a nivel nacional y otras que no tengo manera de compararlas porque no tengo esos datos. Así que, bueno, trataremos de hacer las aclaraciones necesarias mientras vamos viendo las líneas. Me siento Alberto con las líneas. Bueno, primera imagen, la evolución de la población penitenciaria en Santa Fe. Primera aclaración, estos datos son solo del servicio penitenciario, no refleja presos en comisaría. Entonces, hay que tener algo presente. En el año 2017 se dio el traspaso de la unidad carcelaria número 6, unidad penitenciaria número 6, era una unidad policial, pasó al sistema penitenciario. Por lo tanto, si ustedes ven en la parte derecha de sus pantallas, el salto en el año 2016 al 2017 es explicable en 600 presos porque una parte importante pasó, digamos, a formar parte del sistema penitenciario y antes de eso no estaban contados. Entonces, el gráfico muestra que a partir del 2014 en adelante, la curva de presos en Santa Fe se dispara. No se ven los cuadros. ¿No se ve el cuadro? Tenés que seleccionarlo para que lo podamos ver grande. A ver, Claro. yo lo estaba viendo grande. Ahora sí. Ahí. ¿Ahí se ve grande? Sí, ahora sí. Bien, joya. Ok, claro. No, yo puse para ver, lo veía grande yo solo, entonces estaba hablando. Buenísimo, bueno, menos mal que me avisaron. Bueno, ahora, entonces, como pueden ver, a la derecha de la pantalla van a ver que más o menos en Santa Fe se daba una situación penitenciaria bastante lineal, y en el año 2014, Bloom sube para arriba como la curva de contagios, ¿no? Se va a 5.700 en el año 2018. ¿Se ve eso? Sí, profe. Sí, Bien. Se va. Uno diría con este cuadro, como les decía antes, che, pero acá entró el sistema acusatorio y en 3 años ya tenemos el triple de presos. Teníamos 2.000 y ahora tenemos 6.000. Si algo pasó. Bien, entonces, primera imagen, ojo con el sistema acusatorio. A favor del sistema acusatorio, como abogado del diablo, les puedo decir que en el año 2017, como les decía, pasó la alcaidía de la Unidad Regional 2 a manos del servicio penitenciario. Es decir, ese número debería tener 600 presos menos, porque estaban en poder de la policía y pasaron a poder del servicio penitenciario. Con lo cual, no estaban en el gráfico hasta el 2016 y pasaron a estar en el 2017 porque, como les decía, estos presos son solo presos a disposición del servicio penitenciario. Vamos al segundo gráfico. Esto es traspolar esos mismos datos, pero agregando el año 2019 y 2020. Es decir, hasta el 2018 estábamos en 5.700, en el 2020 estamos en 6.600. Es decir, se agregaron 1.000 presos en 2 años. Con lo cual la situación se está poniendo más difícil. Ahora, este gráfico muestra que
no solamente son los presos en dependencias del servicio penitenciario, sino que también hay alrededor de 1000 presos en dependencias policiales. El gráfico no me salió tan bien, pido perdón, la verdad que lo hice muy apurado, porque no están los totales y se ven solamente cuántos presos hay en cada unidad regional. Así como ven, hay un grave problema en la unidad regional 1 de la capital, es decir, en Santa Fe, hay muchos presos en comisarías. Cuestión que no es problema en Rosario, digamos que en Rosario esa situación, podríamos decir, que está resuelta. Entonces, ahora pasamos a presos totales. Acá no es servicio penitenciario versus policía, por otro lado. Y lo que vemos es que en el año 2013, en Santa Fe, había, sumando presos en comisarías más presos en unidades penitenciarias, había 4.826 presos. 7 años después, que es mal para las matemáticas, hay 7.560. Es decir, un 40% prácticamente se duplicó. Lo cual debería hacernos pensar que la situación es realmente preocupante, porque si tenemos en cuenta que en el fines de 2013 se empezó a aplicar el sistema acusatorio, uno no debería dejar de preguntarse si no es eso lo que está generando este nivel de encarcelamiento. Seguimos con los numeritos. Si vemos la tasa de encarcelamiento, es decir, cantidad de presos en relación a población, es decir, presos cada 100.000 habitantes, lo que vemos es que desde el año 2013 al 2020 la tasa de encarcelamiento más que se duplicó, es decir, pasó de 84 cada 100.000 habitantes a 187 cada 100.000 habitantes. Es decir, uno de los efectos que denunciaba Mariano Gutiérrez es que generó el sistema acusatorio en casi toda Latinoamérica, es la duplicación de las tasas de encarcelamiento, fenómeno que en Santa Fe se comprueba. ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires? La cantidad de presos en provincia de Buenos Aires también aumentó de manera significativa. Este es el gráfico de personas privadas de libertad en el servicio penitenciario de provincia de Buenos Aires, a partir de la aplicación del Código Procesal Penal acusatorio que se dio en el año 98. Ustedes ven que más o menos desde el año 72 al año 98 la curva va despacito, y cuando agarra la montaña del sistema acusatorio se va para arriba. Otro dato a tener en cuenta, el aumento en provincia de Buenos Aires. Cuando te dicen que el sistema acusatorio reduce el porcentaje de personas privadas de libertad, ¿cuál es la situación hoy en Santa Fe? La situación es que se redujo mucho, significativamente, la cantidad de presos privados de libertad sin condena. En Santa Fe, a comienzos del 2014, la relación era 70-30. 7 años después, estamos en 54 y 45, es decir, 54 se revirtió. De 70 procesados y 30 condenados en el 2013, hoy tenemos 54 condenados y 45 procesados, con lo cual hay más condenados que procesados. Como les digo, esto puede ser un dato alentador, si uno quiere decir, al menos porcentaje de presos procesados, pero también podría ser un dato desalentador en relación a que los presos procesados no se redujeron en cantidad. Hay la misma cantidad de presos procesados que hace 7 años. Lo que pasa es que aumentaron muchísimo los condenados y eso redujo el porcentaje. Y, digamos, intervino el porcentaje.
Pero en términos absolutos, la cantidad de presos sin condena siguen siendo los mismos. De hecho, si uno toma el porcentaje de personas privadas de libertad en Argentina, total, estamos en el mismo porcentaje que en toda Argentina. Es decir, que podríamos decir que el sistema, y en Argentina, digamos, en la gran mayoría de las provincias, se aplica un sistema acusatorio desde hace mucho más que en Santa Fe. Con lo cual podríamos pensar que esta ratio es muy difícil que se modifique. Es decir, ¿qué quiero decir? Como en el resto de las provincias, que hace mucho tiempo que tienen sistema acusatorio, el porcentaje entre procesados y condenados es 50 y 50, o 55 45, es decir, más o menos mitad y mitad, lo más probable es que en Santa Fe tendamos hacia esa proporción. Porque las provincias en donde hace mucho tiempo que vienen aplicando el sistema acusatorio se estabilizaron en este porcentaje y lo más probable es que nosotros también tendamos a eso. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Y esto me acuerdo un segundo que voy a prender la luz porque noto que me estoy quedando a oscuras y la verdad que me gustaría que me vean. Ahora sí, si no parecía que estaba hablando de la clandestinidad. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Lo que muestra es el aumento rápido, inmediato que se dio a partir de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la cantidad de sentencias condenatorias y en la cantidad de sentencias condenatorias de cumplimiento efectivo. La línea azul es la cantidad de sentencias condenatorias, es decir, eso incluye aquellas sentencias de cumplimiento condicional y cuántas de esas eran de cumplimiento efectivo. Lo que muestra, es decir, los datos son hasta el 2015 porque no hay más datos actuales del Registro Nacional de Reincidencia. Estos datos están tomados de ahí. Por lo tanto, lo que muestra es que muy rápidamente el sistema acusatorio, es decir, en apenas un año, un poquito más de un año, generó muchísimas más condenas. Y esto un poco reafirma lo que les decía en cuanto a que el sistema es mucho más eficiente en generar condenas más rápido a los más pobres. Porque además esas condenas son generalmente juicios abreviados en donde las personas firman el abreviado para salir en libertad. Sin tener en cuenta que en los años subsiguientes, cuando volvieron a caer detenidos por delitos iguales o muy parecidos, la gran mayoría de delitos burdos, torpes, delitos patéticos, como lo llamas ahí, ya no podían evitar la condena de cumplimiento efectivo y además eran de ser declarados reincidentes, con lo cual no tenían acceso, por ejemplo, a la libertad condicional, teniendo que cumplir la totalidad de la condena hasta la posibilidad de la libertad asistida. Entonces, es un fenómeno que empezó a generar mayor prisionización. Seguimos. Esta es la distribución en cuanto a cuántos de los presos hay en cada unidad penitenciaria. Y acá lo que me llama la atención es cómo la superpoblación carcelaria se genera solamente en 2 unidades penitenciarias y no en el resto. Es decir, la superpoblación carcelaria solamente afecta a 2 cárceles en la provincia. A la unidad penitenciaria 11, Piñero, que tiene más de 2.000 presos cuando el cupo es de 1.400 y pico, es decir, hay 600 presos de más. Y en Coronda, donde hoy en día hay arriba de 1.600 y el cupo es de 1.200, por ahí, hay 400 presos de más. Si uno analiza los cupos que tiene la provincia y la cantidad de presos que tiene la provincia, hay 1.000 presos de más. Esos 1.000 presos de más están distribuidos, 400 en la unidad penitenciaria 1 de Coronda y 600 en la unidad penitenciaria 11 de Piñero.
Lo que lleva a la conclusión de que el resto de las unidades penitenciarias no están superpobladas, están ajustadas al cupo. Y esto me hace pensar en algo que plantea Soso y es la gobernabilidad en las cárceles. Porque la gran mayoría de las cárceles son gobernadas con la amenaza de traslado a Piñero o Coronda. Es decir, si te mandás alguna, te traslado a Piñero, donde obviamente la vas a pasar muchísimo peor. Y si te mandás una en Piñero, te vamos a mandar a Coronda, además que de que está superpoblada, le va a quedar lejos, nadie te va a poder ir a visitar. Por lo tanto, la idea de superpoblación en dos unidades penitenciarias, y esto es una hipótesis mía, no lo plantea Soso, pero yo digo que puede llegar a tener una relación con esa gobernabilidad a la que Soso hace referencia, como parte de poder gobernar la cárcel, concentrar la superpoblación en determinadas unidades penitenciarias. A su vez, como forma de gestión de los conflictos, porque todos los conflictos de alguna forma se concentran en determinadas unidades, lo cual también genera un acceso más fácil a la resolución. Digamos, si sabemos que todos los problemas van a pasar en un lugar, estamos preparados para gestionarlo. Entonces, no solamente puede tratarse de una forma de gobierno, sino a su vez de una forma de gestión de los conflictos. Así que bueno, creo que esa es la última filmina. Había preparado una más que decía muchas gracias. Bueno, eso es todo. Veo muchas cosas en el chat que no había visto. Son en la asistencia, bien, menos mal. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que le haya generado lo que acabamos de ver? Creo que me salté un par de filminas, las pasé muy rápido. Que es sí, acá está. Voy a volver, ya que tenemos 2 minutos, voy a volver porque me salté unas cuantas. Que es la situación comparativa entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Si uno analiza la tasa de encarcelamiento de Santa Fe, va a notar que es comparativamente baja, es decir, Santa Fe es la celeste, son 165. Perdón, tengo que volver a compartir. No voy a aprender nunca. Ahí voy, ahí está. Entonces, les decía, esta filmina lo que nos muestra es que la tasa de encarcelamiento en Santa Fe es comparativamente baja, es de 165, es la línea azul que está debajo. Si la comparamos con la tasa de encarcelamiento promedio en Argentina, que es 213, casi 1000 habitantes, siempre es esto, que a su vez es baja si se la compara con la tasa de encarcelamiento de Córdoba y provincia de Buenos Aires. La tasa de encarcelamiento de Córdoba es la línea lila, y la tasa de encarcelamiento de Buenos Aires es la línea verde. Buenos Aires es el que tiene la peor tasa de encarcelamiento del país con 250 y Córdoba le sigue con 247. Ahora, cuando vemos los saltos que se han dado en las tasas de encarcelamiento, tanto en Santa Fe, a partir del año 2015, como en Córdoba y en provincia de Buenos Aires, a partir de los años 2000, fíjense cómo en ese momento se da un salto en provincia de Buenos Aires que llega a los 200. ¿Lo ven? Del 2000 al 2013 llega a los 200 y partía de menos de 150. Luego, 2013, empieza a bajar y luego retoma, repunta y se va otra vez a los 250. ¿Qué pasó ahí en el medio? No sé si lo conocen, pero es el fallo Berbisky. ¿Qué pasó en Córdoba?
también se dio la reforma del sistema acusatorio, mucho antes que en provincia de Santa Fe. Y se ve también el salto que se da a partir de la aplicación del Código Procesal Penal del 2000 al 2010, que pasa de apenas por encima de 100 a arriba de 150, casi 170. Y luego un nuevo salto que va siempre hacia arriba y llega hasta los 250. Bien, ese salto, comparativamente, en Santa Fe se da a partir del año 2015. Lo que les traigo, en definitiva, es una muestra que parecería confirmar la hipótesis de Mariano Gutiérrez. Una imagen que nos muestra que la reforma procesal penal con un sistema acusatorio lo que termina generando es un aumento sostenido de la tasa de encarcelamiento y en los primeros años un incremento exponencial de la cantidad de presos. Que a su vez, si lo replicamos en otros países donde también se aplicó la misma reforma, vamos a encontrar similares resultados. Por lo tanto, si en otros países donde no se dieron las leyes Bloomberg, por ejemplo, pero sí se dieron reformas procesales penales acusatorias, se dio el mismo fenómeno, quizá tenga razón Mariano Gutiérrez en decir que las leyes de endurecimiento penal no tienen tanta relación como sí tuvieron las leyes de reforma procesal penal. Digamos, traduciendo, en Chile no hubo un Bloomberg que agravó los delitos de robo con armas. Sin embargo, las tasas de encarcelamiento se dispararon a partir de la aplicación del Código Procesal Penal en Chile. Entonces, lo que dice Mariano Gutiérrez es, ¿por qué no pensamos mejor que lo que aumentó las tasas de encarcelamiento son las reformas procesal penales acusatorias en lugar de pensar que son las reformas de mano dura de Bloomberg? Si lo que funciona de manera mejor en términos explicativos a nivel continental son la aparición de estas reformas acusatorias en nuestros contextos. Obviamente es difícil hacer afirmaciones tan categóricas con datos tan poco fiables y habiendo transcurrido tan poco tiempo, como por ejemplo en Santa Fe, que hace apenas unos pocos años donde funciona el sistema acusatorio. Lo que sí es interesante, y es el objetivo de la clase, es interpelarnos a que es una hipótesis explicativa posible, que es un problema que tendremos que afrontar en el corto plazo si la situación no cambia. Por lo tanto, la clase de hoy es una interpelación a pensar los problemas que se vienen. Porque seguramente cuando en el corto plazo ustedes estén trabajando como abogados, uno de los problemas recurrentes que van a tener que afrontar si se dedican al derecho penal es la situación de sobrepoblación en las cárceles. Ya sean que sean fiscales, jueces, defensores, es algo con lo que van a tener que convivir. Y si lo queremos resolver, hay que entender cuáles son las causas de ese problema. Me parece que no podemos descartar que una de las causas, una de las hipótesis más fuertes, sea el mismo sistema acusatorio que venía a resolver todos los problemas del sistema penal. Entonces, más que nada la clase como de hoy es una interpelación y un incentivo a pensar este problema con otras herramientas y desde otra óptica, a la que generalmente la facultad nos acostumbra a pensar. Así que bueno, preguntas, comentarios, películas para recomendar, hay un montón, digamos. A mí se me ocurre una que está muy buena, se llama Carandiru, que es una película brasilera sobre una situación de sobrepoblación en una cárcel de Brasil, no sé si alguien la vio, muy recomendable. ¿La vieron? Si no, mírenla, es excelente. Y después hay un libro bastante interesante que cuenta la experiencia de estar preso en Brasil, pero ahora no me acuerdo, así que bueno, después se lo paso por el Facebook si lo encuentro. El autor es Enrique Sims, no me sale el nombre, siempre me pasa lo mismo, la otra vez me pasó lo mismo con la película. Bueno, eso es todo. Comentarios,
¿Alguien quiere decir algo? Hable oro, calle para siempre. Bien. Entonces... Profe, yo quería hacer una consulta. Sí. ¿Vamos a tener otro control de lectura dentro de este tiempo? Vamos a tener 2 controles más, seguramente, para que, como el objetivo es aprobar 2, para que todos tengan la posibilidad de promocionar aún errando en 1. Es decir, de los 3 hay que aprobar 2. Todavía no sé la modalidad, porque obviamente hacer un control de lectura como el que hicimos nos demanda un trabajo muy grande. No sé si nos va a dar la posibilidad de hacerlo de esa forma o optaremos a lo mejor por hacer algún trabajo práctico o algo menos elaborado, ya que armar las preguntas de respuesta automática para que el sistema las corrija y nos dé la nota y todo, pensé que iba a ser más fácil, no es tan sencillo. Así que intentaremos hacerlo así, pero si no, se nos complica lo haremos de una forma más rudimentaria. Bueno, gracias. Seguramente el corte sea al terminar el eje 3, que es policía, cárcel, sistema de justicia penal y políticas de prevención no penales. Esos 4 temas que conforman el eje 3 generalmente nos marcan el corte para tomar el segundo control. Y el tercer control generalmente lo tomamos con los textos que abarcan los temas específicos. Es decir, jóvenes, criminología feminista, medios de comunicación, sistema de información, la última parte, digamos, del eje 4. Ese es, a grandes rasgos, el modo como vamos de alguna forma partiendo la materia para evaluar en controles de lectura. Entonces, si ustedes quisieran ya ir preparando el segundo control, los temas que seguramente van a entrar son policía, cárcel, sistema de administración de justicia y política de prevención. Las clases de política de prevención las van a tener el miércoles con el profesor Font y, si mal no recuerdo, el lunes con el profesor Font. Es decir, él va a dar las próximas 2 clases sobre políticas de prevención no penales. Bueno, ¿alguna consulta más, pregunta, comentario? Siempre me excedo un poco en el tiempo, después me retan. Pido perdón, pero bueno, no me salió lo de la filmina, no me salió bien. No lo tenía muy ensayado. Hasta la próxima entonces. Adiós. Chao, profe. Chao. Chao, profe, nos vemos.